y es bienaventurado habitar los hermanos juntos en armonía, y da dos razones. Porque ahí envía Jehová bendición, es la primera razón, y además dice que ahí da Jehová vida eterna. Tiene un costo realmente poder reunirse los hermanos juntos y en armonía. Y ese costo, de seguro que Dios, en su gracia abundante, rica e infinita, lo costea. O sea, Dios lo paga, Dios lo remunera abundantemente. Por eso, por más poca fe que usted tenga, le podemos garantizar que Dios le va a bendecir y a prosperar abundantemente. Si usted hace la primera parte, su deber es acudir a estar junto en armonía con sus hermanos en ese retiro, y Dios promete que le dará bendición, respuesta a sus necesidades temporales y espirituales, y como si fuera poco, también le dará su porción de vida eterna allí en ese retiro. De manera que les animamos, reiteramos, hermanos, por fe, el justo vivirá. Y qué bueno que no tiene para ir, porque ahí tendrá que ejercer la fe para poder ir al retiro. Gloria a Dios por eso, porque irá, porque Dios responde a la fe de los creyentes. Le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que están visitándonos, tanto los que están aquí en la primera como en la segunda. Bienvenidos. Amados hermanos, vamos a continuar tratando esta importante doctrina de la fe. Vamos a considerarla como lo hemos hecho en nuestro mensaje anterior, viéndolo desde la perspectiva de los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, verso 6. Nos dice aquí la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oremos. Padre, nosotros te rogamos ahora que tu palabra, que es el alimento de la fe, nos dé, Señor, abundantes nutrientes para que nuestra fe crezca y se reproduzca al 100% en nuestros corazones. Que nuestra identidad pueda ser claramente vista por los demás a través de ese regalo, de ese don inefable de la fe. Concédenos, Señor, ser identificados como hombres y mujeres de fe. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento la palabra fe es sinónimo de digno, confiable, alguien de quien se puede depender. Por medio de ese don llamado la fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que Abraham le creyó a Dios? Dice, creyó Abraham a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que él creyó? Esa es una pregunta importante. ¿Qué fue lo que creyó Abraham a Dios que movió a Dios a contárselo como justicia? Pero ¿qué fue lo que él creyó realmente? Abraham creyó, en primer lugar, que Jehová Dios había sido el creador de los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Abraham creyó que Adán y Eva habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Abraham creyó que Adán y Eva fueron los padres de toda la raza humana. Este hombre creyó
que la historia contada en Génesis capítulo 3 acerca de la caída de Adán y de Eva en el pecado original era fiel y verdadera. Él creyó no solamente en el relato de la caída, en el pecado original, también creyó en la promesa de Dios, presentada en Génesis capítulo 3, versículo 15, en la cual Dios garantizaba el triunfo de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente. Desde Adán, la simiente de la mujer. Esta promesa extraordinaria y gloriosa acerca de la redención de los pecadores fue transmitida desde Adán en adelante, y esta promesa fue creída por Abraham. Abraham creyó que quien había dado esa promesa era digno, era confiable, alguien de quien se puede depender para el cumplimiento literal, para el cumplimiento fiel y puntual de todo lo que Dios en esa promesa estaba augurando que habría de hacer. El que él creyera a Jehová Dios hizo posible que la culpa de sus pecados le fuera traspasada y cargada a los hombros de aquella simiente de la mujer que había sido profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta promesa que él creyó y atesoró en su corazón fue la fuente desde donde este hombre pudo beber de la justicia de Dios. Por medio de esta promesa, él creyó que Cristo murió por sus pecados. Él creyó que Cristo padeció por sus pecados. Creyó que Cristo resucitó de entre los muertos para su justificación. El apóstol Pablo, de manera amplia, toma la fe de Abraham y la interpreta desde la perspectiva de esa promesa de la simiente, expresando claramente en qué había creído Abraham, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Como podemos observar en las genealogías, cada uno de esos nombres que están allí representa el viaje que dio la fe desde Adán hasta Abraham. Estas genealogías hablan claramente del don de la fe que recibieron esos hombres en cada generación, lo cual hizo posible que Dios le comunicara su justicia a su naturaleza humana para que ellos pudiesen ser santos y justos delante del Señor. A los patriarcas anteriores a Abraham se le dio de manera general la promesa, pero Abraham tomó de manera literal para sí mismo esa promesa. Mateo capítulo 1, versículo 17, dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. La genealogía que se nos presenta aquí, como ya señalamos, presenta esos eslabones desde donde nosotros hoy hemos llegado a ser también
herederos de la salvación y la vida eterna. Vemos que desde Abraham la fe fue transmitida a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, de Judá a Tamar, de Tamar a Farés, de Farés a Salmón, de Raad a Boz, de Boz a Obed, de Isaí a David, de Salomón. Por ahí sigue la fila hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Desde Abraham hasta Cristo, como podemos observar en esos pasajes, pasaron 42 generaciones. 42 generaciones pasaron desde Abraham. Y lo que nos dice este pasaje es que Abraham creyó que 42 generaciones después de la suya habría de llegar finalmente el Salvador, en quien él habría de ser justificado delante de Dios. Y ese acto de fe fue lo que Dios le puso en su cuenta como justicia. Por eso este hombre fue erigido como el padre de la fe desde el punto de vista humano. Ahora, después de destacar la grandeza del acto de fe que este hombre ejerció, para creer que 42 generaciones después de él vendría un Salvador, y amados hermanos, esto debemos de destacarlo como una proeza de la gracia de Dios operada en el corazón de este hombre. Pero no solamente encontramos esta proeza en Abraham, también encontramos esta promesa en Isaac. Por eso veamos en esta mañana la fe de Isaac. Este es el siguiente eslabón grandioso de la fe que encontramos registrado en el Antiguo Testamento. Después de Abraham, Isaac ocupa un lugar singular en el desarrollo del propósito de Dios para traer al Salvador, para bendecir a la raza humana. Tan importante fue este hombre en los planes de Dios, que Dios se identifica a sí mismo como el Dios de Isaac. Hay 3 hombres en la Biblia que cuando Dios se va a referir a sí mismo para identificarse, se relaciona con esos 3 hombres: Abraham, Isaac y Jacob. Cuando alguien quiere ser identificado para que los demás los reconozcan, normalmente dicen el nombre de alguien conocido para que la persona lo pueda relacionar y reconocer. Francisco el declara. Usted no ha oído mucho esa expresión. ¿Usted no ha oído esa expresión? Milton el de Elizabeth. Y así sucesivamente. Las personas suelen mencionar a alguien destacado al lado de la vida de esa persona para que lo puedan ubicar. Es notable ver que cuando Dios quiere ser reconocido, se menciona a sí mismo en relación con alguien: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y esto, amados hermanos, sin lugar a duda que habla bien de estos individuos. En Génesis 28:13, él dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre,
y el Dios de Isaac. Así se relaciona a Dios, así se le identifica a Jehová Dios, al mismo Jacob. Debemos decir que Isaac no heredó genéticamente la fe de su padre Abraham. Él tampoco heredó el pacto que Dios había hecho con su padre Abraham. No fue genéticamente que se transmitió la fe, ni el contenido del pacto al corazón y a la vida de Isaac. Aunque él fue el fruto de la promesa que Jehová Dios le había dado a Abraham, es obvio que él fue el fruto de esa promesa. Sin embargo, él debía tener su propia fe personal. Él debía desarrollar una relación personal con Jehová Dios, tal y como su padre también la había desarrollado. Es obvio que este hombre debía de creer cada una de las promesas que Dios le había dado a su padre Abraham. Él debía de creer en esas promesas, confiar en esas promesas y esperar en esas promesas. Esa es la realidad. Está claro que sus padres se ocuparon de presentarle y de darle a conocer a Isaac con pelos y señales quién era Jehová Dios, y también le enseñaron con pelos y señales que le había prometido Jehová Dios a él, Abraham, como padre, y a su descendencia como familia. Desde que era niño, sus padres le enseñaron la doctrina del pacto que Jehová Dios había establecido con Abraham. Estoy seguro de que con esmero, desde que este niño empezó a balbucear, sus padres empezaron a inculcarle aquellos valores de la revelación de Dios y aquellas doctrinas que tenían que ver con el pacto que Dios había establecido con Abraham y su descendencia. No perdieron tiempo en eso. De seguro que le enseñaron que era él y no Ismael, el heredero de la promesa. Le enseñaron que era él y no los hijos de Satura, los que iban a heredar las promesas. Les enseñaron los requisitos y las demandas de Dios para que él fuese el depositario de aquella promesa que Dios le había dado a Abraham. Por eso, con la luz de la doctrina que le impartieron sus padres, doctrina que él creyó y que él obviamente se entregó a obedecer, con esa luz se dedicó a cultivar su relación personal con Jehová Dios, como bien lo establece el capítulo 26 de Génesis, verso 24 al 25. Y se le apareció Jehová Dios aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahí empezó de manera formal los tratos de Jehová Dios con Isaac. Y a través de la vida de este hombre y su ejercicio de la fe, podemos observar desde la Biblia la calidad de su fe y la belleza de su fe. La calidad de su fe y la belleza de su fe a lo largo y ancho de toda su vida. Primero, la belleza y la calidad del material con que estaba hecha la fe de Isaac, la vemos en la prueba que él experimentó para conseguir una esposa.
Ahí vemos la belleza y la calidad de su fe en la prueba que él experimentó para obtener, para conseguir una buena mujer. Este hombre llegó soltero hasta los 40 años. 40 años, sí, 40 años. 40 años de soltería. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Sería la situación económica difícil que había allí la que le impedía alquilar una casa y conseguir los trates y el sustento para mantener una familia? ¿Qué usted piensa? ¿Sería la condición económica, social que él tenía la que le limitaba para obtener una esposa? O para, claro, conseguir hacer una familia, porque eso cuesta. Siempre ha costado, nunca ha sido barato tener una familia, hermanos. Nunca ha sido. Siempre tiene un alto costo tener una familia. Cuesta. ¿Acaso era la limitación económica la que le impedía a él, a sus 40 años, estar soltero? Amados hermanos, la respuesta es no. ¿Acaso este hombre era medio eunuco? Y por eso dilató su búsqueda de una esposa porque era medio eunuco. ¿Qué usted cree? No creo que este hombre fuera eunuco. Mi respuesta a esta pregunta es que este hombre entendió la posición en que él estaba. Él entendió perfectamente la importancia que tenía para el cumplimiento de la promesa que hallara una mujer con las cualificaciones necesarias para el advenimiento o cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado a su padre Abraham y a él como su descendiente. Por esto este hombre esperó pacientemente esperó para asegurarse de que fuera Jehová Dios quien le trajera mujer para hacer su matrimonio. Amados hermanos, de seguro que habían buenas y hermosas mujeres en la tierra donde él estaba viviendo. Había muchas hermosas damas en aquella comunidad donde él vivía. Pero está claro que esas mujeres eran mujeres paganas e idólatras. Y por ende, estaban totalmente descalificadas para hacer su ayuda idónea en lo tocante a lo más importante que había en su vida, la promesa. No era posible que esta promesa se cumpliese en su vida estando él casado con una mujer pagana e idólatra. Y él era consciente de eso. Por esta razón, mis amados hermanos, entendiendo su responsabilidad y deber de cara a Jehová Dios y de cara a su familia y de cara a su propia salvación, este hombre esperó pacientemente durante esos largos 40 años que fuera la mano bondadosa de Jehová la que buscara, encontrara y le trajera su mujer. Y es interesante ver que el mismo Abraham se involucró de manera directa en ese proyecto de familia.
Para Isaac, el mismo Abraham se involucró. Podemos observar el juramento que le hizo tomar a su siervo Eliezer, porque lo había comisionado a él para que fuese a buscarle la mujer que este hombre necesitaba para compartir la responsabilidad de heredar la promesa. No podía ser cualquier mujer. Debía de ser una mujer enchapada en la piedad, enchapada en la misma fe que había en su corazón, en el de Abraham y en el de Isaac. Y es interesante ver el cuadro de la disposición del corazón de Eliezer para asegurarse de no meter la pata en ese sentido. Podemos ver en Génesis 24, 14 al 21, cómo él tomó todas las precauciones necesarias y del lugar para no inventar con eso, para garantizar que fuera la mano de Jehová y no otra cosa lo que determinara quién sería la mujer que le iba a llevar a su amo Isaac. Vemos todas las señales que puso, todos los requisitos que puso. Y amados hermanos, cada requisito y cada señal que puso para comprobar que la mano de Jehová estaba detrás de la escogencia de esa mujer, se cumplieran al pie de la letra. Al pie de la letra. Vemos cómo se cumplió literalmente esta obra de la gracia de Dios en favor de Isaac. Génesis capítulo 14, versículo 21. Perdón, capítulo 24, versículo 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. ¿Quién llevó a Rebeca a ese pozo? Jehová Dios. He aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darles de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. No para uno, para todos los camellos. Amados hermanos, ¿quién movió esas fichas? ¿Quién movió esas fichas? Jehová Dios. Y el hombre, ¿cuál fue la relación del hombre? Y el hombre
estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Pregunta: ¿prosperó o no prosperó su viaje? ¿Era esa o no era esa la muchachona destinada para Isaac? Este hombre quedó sin la menor duda de que el sello de Jehová había sido puesto en ese matrimonio que desde ahí ya había sido hecho en los cielos. De manera que vemos la fe de Isaac en la forma en que él escogió a su mujer. Fue un hombre que vivió por la fe en cada punto de su vida. En segundo lugar, la belleza y la realidad de la fe de Isaac y de Rebeca, de ambos, la vemos en la manera en que actuaron cuando se vieron por primera vez. Ahí brilló una vez más la refulgente luz de la fe que había en sus corazones. En los versos 63 al 67, vemos cómo Eliezer le dio un detalle minucioso de la manera en que Jehová había prosperado su viaje. Este hombre entendía que toda la gloria debía de dársela a Jehová y no a él, por haberle conseguido una excelente mujer para que fuera su compañera. Pero además es obvio que Eliezer quería convencer a Isaac, dándole un reporte fiel de la obra que Dios había hecho para hacer posible que esa hermosa dama estuviese delante de sus ojos. Primero que nada, observemos que la fe verdadera se revela en una mujer haciendo lo que hizo Rebeca cuando se encontró por primera vez cara a cara ante los ojos de Isaac. ¿Cómo reaccionó Rebequita? ¿Cómo reaccionó Rebequita cuando se encontró cara a cara con ese macho de hombre? Notemos que ella descendió del camello y luego tomó el velo y se cubrió. Y no es porque era fea. No es porque era una mujer de mala apariencia. Déjame esconderme un poco a ver si este hombre, si pasa ahora el susto de que se acaba de dar. No, hermana y hermano, era una mujer bella. Se cubrió, descendió del camello, porque esta era una señal de modestia, una señal de humildad, una señal de sumisión a la voluntad de Dios para su vida, que no era otro que don Isaac. Tenía 40 años. Tenía 40 años, era un hombre ya maduro. Pero esa era la voluntad de Dios para su vida. Por eso en esta actitud ella reveló su modestia, su humildad y su sumisión a la voluntad de Dios para ella. Y naturalmente esa actitud de Rebeca permitió que Isaac conociera el calibre de piedad que había en el corazón de esta mujer.
ahí entendió perfectamente que aquella no era cualquier cosa de mujer. Él entendió que esa mujer era obvio que tenía una fe redentora, una fe salvadora, una fe del mismo calibre de la fe que habitaba en él. Entendió que esta mujer había sido criada con valores semejantes a los valores de la promesa con que él había sido criado. Ahora observemos la actitud no solamente de la mujer de fe, que era Rebeca, sino también la actitud del hombre de fe, que era Isaac. Dice el pasaje que él tomó a Rebeca por mujer, y añade algo más, y la amó. Tomó a Rebeca por mujer y la amó. Su fe le llevó inmediatamente a asumir su compromiso delante de Dios, de amar a su mujer como se amaba a sí mismo. Asumió de inmediato su compromiso con Dios de amar a quien era el don de Dios para su vida. Esa fue su respuesta cuando recibió a su mujer. Si él iba a ser un hombre feliz con Rebeca, él era consciente de que en el ejercicio de su fe, en el pacto, lo primero que debía de hacer era ¿qué? Amar a su mujer. Porque su amor a su esposa, a esa mujer que Dios le había dado, era el sello de garantía de que Dios le iba a prosperar en todo el contenido del pacto que Dios le había dado. Por eso se entregó en cuerpo y en alma para amar a su mujer. Porque primero que nada ese era su deber. Pero segundo, él sabía que su felicidad y la de su familia dependía de eso. Y aún más, su propia salvación dependía de eso. De que Dios cumpliera al pie de la letra el contenido del pacto que estaba ligado ¿a quién? A su mujer. Porque no podía procrear solo. Él no podía autorreproducirse, necesitaba una compañera. Por eso se entregó a amarla. Si él iba a ser el heredero de las promesas de su padre Abraham, tenía que amar a su mujer. Eso no era opcional para este hombre. Amados hermanos, cuando un hombre cree en la promesa de Dios, el primer fruto que su corazón produce es amor. Téngalo claro eso. Amor. Amor a Dios primero, sobre todas las cosas. Y amor a su prójimo más cercano. ¿Quién es? Su esposa. No son sus hijos, ni su papá, ni su mamá. Su esposa. Su mujer. Ahí comienza el amor hacia el prójimo, en el que está más cerca. Inmediatamente este hombre se entregó a amar a su mujer como se amaba a sí mismo, con un amor sustentador, santificador, purificador y sacrificial, como lo describe Efesios capítulo 5. Amados hermanos, es ahí donde se revela que un hombre realmente es depositario y heredero
del pacto. Ahí fue donde se evidenció en Abraham, se evidenció en su hijo, herederos de la misma promesa. Y amados hermanos, el modus operandum de Dios no ha cambiado, no ha variado. Las cualidades de la fe de Rebeca se pusieron en evidencia en el trato con su hombre. Primer encuentro. ¿Un despliegue de qué? De su humildad, de su recato, de su decoro, de su respeto a su marido. Estoy dispuesta a someterme a ti. Eso fue lo que ella le dijo. Amados hermanos, la belleza y autenticidad de la fe de Isaac y de Rebeca la vemos en los largos 20 años que tuvieron que esperar para que llegara el cumplimiento de la promesa. Jehová le había dicho: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 26:4. ¿Pero cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder eso? Porque pasaron 5 años y no vemos nada en el vientre de Rebeca. Pasaron 10 años y tampoco vemos nada en el vientre de Rebeca. Pasaron 15 y llegamos a los 20 años y no vemos nada en el vientre de Rebeca. Ahora, ante esa prueba, ¿cómo respondió la fe de Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Recuerden las limitaciones que en esos tiempos habían para la medicina. Él no fue donde un ginecólogo de estos que fertilizan in vitro, y ese tipo de tecnología de punta que tenemos hoy en día. Hermanos, eso no existía en esos días. Aquí el principio era la fe. Ahí era el in vitro, la fe. ¿Dónde vamos a ir para la fecundación in vitro? Para que se cumpla la promesa. ¿A dónde? A la fe. Ante esa prueba que estaban experimentando durante esos largos 20 años, su respuesta fue orar a Jehová Dios, porque creía que la oración pone a Dios con todas sus fuerzas en la familia, lo pone con todas sus fuerzas en los negocios, lo pone con todas sus fuerzas en el campo, lo pone en la ciudad, lo pone en la iglesia, lo pone en el mundo con todas sus fuerzas a Jehová de los ejércitos. Eso cree la oración, mis hermanos. Eso cree la fe. Él había sido enseñado por su padre a depender de Dios. En la escuela de la oración había sido instruido por largos años y aprendió muy bien esas lecciones. Por eso lo vemos aquí en este contexto de su prueba, ejerciendo la fe en la oración para cambiar la adversidad que representaba la no llegada del cumplimiento de la promesa. Dice Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca. Amados hermanos, la oración es la fe hecha acto, hecha obra, hecha Esaú y Jacob. Eso es la oración. ¿En qué se convirtió esa oración de fe? Tenía nombre. Tenía nombres. Esaú y Jacob.
He ahí los nombres que resultaron de esa oración de gracia respondida por gracia a esta familia en prueba. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué? Lo recibiréis, asegura Dios en su palabra. El Señor siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí. ¿Qué sucedió? Se halló que había concebido no uno, sino dos. Le dieron uno de ñapa. Le dieron uno de ñapa para que no se quejaran. Dios siempre da sorpresas. Da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Amados hermanos, Él no pidió dos, Él pidió uno. Pero Dios le dio un cariñito. Le dio un cariñito, un extra. Para que pudiesen consolarse y ver de esta manera que Dios es amor para aquellos que esperan en Él pacientemente. 20 años esperando, hermano. Es mucho tiempo. Pero valió la pena la espera. Porque Jehová da bueno y da abundante. Otra cualidad que revela la hermosura de la fe de Isaac es su fidelidad conyugal a Sara, a pesar de la terrible prueba de esterilidad que esta mujer estaba padeciendo. Se suponía que lo más importante en esa familia era que llegara el cumplimiento de la promesa mediante su engendramiento de un hijo. Ahora, como podemos observar, Rebeca no podía concebir porque la misma era una mujer estéril. Ahora es interesante observar, hermano, que en esos 20 años que se mantuvo estéril el vientre de Rebeca, no vemos a Isaac quejándose, no lo vemos murmurando, no le vemos acusando allí a Eliezer de haber escogido mal a la mujer. Tú te equivocaste. Fue que tú te equivocaste, por eso me trajiste la mujer equivocada. Mira, es estéril. No puede concebir, ya van 20 años. Tú te equivocaste. No lo vemos allí quejándose de Eliezer, ni quejándose contra Dios. Tampoco lo vemos aquí malhumorado con la mujer porque no podía concebir. Con una mala cara peleando contra ella por su incapacidad para concebir. Con una mala actitud contra ella. Es obvio que para Isaac el matrimonio no era un asunto de conveniencia. No era un asunto de no aguanto más esta situación. Para este hombre el matrimonio no era un asunto de conveniencia. Es que me conviene tener un hijo. Es que necesito tener un hijo. Amados hermanos, lo importante allí no era el hijo, lo importante era su fidelidad a Jehová, Dios. Eso era lo importante. Su fidelidad a Jehová, Dios. Y amados hermanos, ese principio no ha variado. El matrimonio nunca ha sido, no es ni será un asunto de conveniencia personal. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Él entendió ese principio. Por eso,
La terrible prueba de la esterilidad de esta mujer no rompió su matrimonio. No enfrió su relación conyugal. Todo lo contrario, es obvio que la prueba a través de la fe la convirtió en fuego, en leña, para encender la pasión del amor a su mujer. Y amados hermanos, esto evidencia que este hombre era un hombre de una fe cabal. Porque es ahí donde la fe brilla, donde está la prueba. Es ahí donde se muestra si tú eres un hombre del pacto o no eres un hombre del pacto. Si eres una mujer del pacto o no eres una mujer del pacto, es ahí, en la prueba. Cuando hay dificultades. Él nunca pensó en dejar a Rebeca para buscarse una más joven con la cual tener hijos. Porque quizá se equivocó Jehová. Déjame probar por otro lado. Para este hombre su matrimonio no era un asunto de conveniencia. No era un asunto de lo que me parece a mí o le parece a ella. Era un asunto de principio. Con su fe se ejercitó en la paciencia, se ejercitó en la tolerancia, se ejercitó en la confianza en Jehová, que podía cambiar esa realidad amarga que estaban viviendo. Fue ahí donde confió, fue ahí donde descansó y fue ahí donde esperó pacientemente. En la misericordia de Dios. La fe capacita para aceptar a los demás como son, según la providencia en que Dios les haya colocado. No estamos diciendo que tengamos que pasarle paño tibio al pecado de nuestros hermanos, o esposo, o esposa, o hijos. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que sí estamos diciendo es que tenemos que usar los medios de Dios para tratar con las situaciones, sea cuales sean. Porque hay principios para tratar con el pecado a la manera de Dios. Y hay principios para tratar con las providencias que no son producto de pecado. ¿Era culpable esta mujer de su esterilidad? Fue que ella se buscó ese problema. Dice que era virgen. Y eso es interesante, hermano, ese dato. No quedó estéril porque andaba por ahí vagabundeando, haciéndose aborto. Y le poncharon su útero. Quedó estéril. Por eso quedó estéril, porque estaba por ahí vagabundeando. No, hermano, esa mujer era virgen, dice ahí en la Biblia. Tenía una condición providencial que no se la buscó ella. Providencialmente estaba ahí. Esa realidad la entendió Isaac. Y amados hermanos, hay muchas situaciones en la vida de nuestros cónyuges, de nuestra familia, que llegan a sus vidas. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo la debemos de vislumbrar o de ver? Amados hermanos, como el gimnasio, para que usted saque músculo en su fe, para que se ejercite en la paciencia, que le capacitará para creer más y mejor en el Señor. Porque ahí podrá
ver y conocer más y mejor al Señor. Este hombre, en esos 20 largos años de paciencia, se ejercitó en esperar en Jehová. Y esa es la fe que el Señor busca en cada uno, que como Isaac son y serán herederos de la promesa, porque es la misma promesa, la misma. Y los requisitos son exactamente los mismos. El justo por la fe vivirá. Y desde Adán hasta que Jesús vuelva, esa es la demanda. Eso no ha variado. Amados hermanos, esa es la fe en que quiere Jehová que nos inspiremos todos los días, en cada situación, en cada adversidad en que nos vemos involucrados, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos. Él quiere que dejemos el hoy y el mañana en sus manos, bajo su absoluto control. Él quiere que dejemos nuestras necesidades en sus manos. Él quiere que dejemos nuestras pruebas en sus manos. Él quiere que dejemos en sus manos todas y cada una de nuestras preocupaciones, sean cuales sean sus orígenes. Que las dejemos en sus manos, que la pongamos en sus manos y que esperemos en Él. Como lo hizo Isaac, 20 años esperando el cabezón que llegara y no acababa de llegar. Amados hermanos, debemos de creerle a Dios. Debemos de creerle a Dios y de cultivar la fe de Abraham, la fe de Isaac. Y es ahí el gimnasio para cultivarla. Y amados hermanos, esa fe de Abraham, esa fe de Isaac, es la fuente de nuestra tranquilidad, de nuestra paz de mente y de corazón en este mundo, en este mundo de vaivenes en que estamos viviendo. Un texto que me encanta es Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. ¿A quiénes? ¿O a quién? Aquel cuyos pensamientos en ti persevera, en ti confía, en ti espera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, dice ahí. ¿Quiere paz? Deposita tu problema en las manos del Señor. Deposita tus necesidades en las manos del Señor. Deposita tus inquietudes y preocupaciones en las manos del Señor. Están en las mejores manos para resolverlos a su tiempo, no en el tuyo. Finalmente, hermano, otra prueba que le sacó brillo a la fe de Isaac fue el tiempo de hambre y de sequía que sobrevino a aquella tierra, cuando aparentemente ya todo el tren estaba listo para arrancar. Tiempo de sequía, tiempo de hambre, tiempo de necesidades temporales. Muchas veces llegan a nuestras vidas. Luego de casarse, surgió esa grave sequía en Canaán. Dice la Biblia que allá en Egipto había abundancia. ¿Y qué es lo normal? Ya un padre de familia, responsable, que calculara mudarse a
Egipto, porque allí había trabajo y comida abundante. Lo natural pues es que vámonos para allá, mudémonos para Egipto. Ahora, ¿qué le dice Jehová Dios? No descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Esa fue la orden de Jehová. Y amados hermanos, le está hablando allí en el contexto donde había esa gran sequía, esa gran hambre. No te vayas, porque ahí en esa sequía yo te voy a bendecir. Y amados hermanos, es en la sequía donde vemos la gracia de Dios obrando en nuestro favor. Es ahí en la sequía. Recuerdo que cuando fui a Haití por primera vez, hacía unos 9 meses que no llovía. Aquello estaba bien seco, hermanos, porque de por sí es seco aún cuando llueve. 9 meses sin lluvia ponen en evidencia que hay una gran sequía. Cuando llegué allí, me clamé al Señor para que trajera lluvia, que me mostrara si Él quería que yo siguiera trabajando en Haití. Y la prueba que quería era que lloviera, para que esa sequía se cambiara en un vergel. Recuerdo que yo clamé al Señor, y muy temprano en la noche, poco después de orar, Dios trajo lluvia a aquella región seca para la gloria de Dios. Amados hermanos, Dios no ha cambiado su poder, su promesa están ahí intactas. El problema es nuestro corazón incrédulo. ¿De dónde sacó Dios lluvia? Yo no sé. ¿De dónde trajo las nubes? Tampoco lo sé, pero llovió. Y llovió a cántaro. Se empapó la tierra. Y el agua corrió. Recuerdo a los haitianos. El dominicano trajo agua, gloria a Dios. Amados hermanos, Dios es fiel. Y Él puede usar a un descendiente de Abraham como Isaac. Y a un descendiente de Jovino Guzmán como Francisco Guzmán. Porque ha creído en Jesucristo, ha creído y tiene la misma fe que tuvo Abraham, que tuvo Isaac y todas sus generaciones posteriores. Porque heredamos la misma promesa y poseemos el mismo Dios. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Él oyó y obedeció, versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Y cuál fue el resultado de aquella obediencia puntual en medio de esa calamidad en que estaban viviendo? 12 y 13. Y sembró Isaac aquella tierra seca, no llovía, pero sembró en fe y con fe, confiando. No en meteorología, sino en Jehová, que creó la meteorología para que lloviera. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Sembró un grano y cosechó 100 granos de ese grano. Porque la cosecha no dependía del agua, de la lluvia, de las condiciones meteorológicas, dependían del brazo de Jehová, que puede producir con lluvia y sin lluvia, porque no está sujeto a las condiciones del clima. Él está por encima del clima. Él controla el clima, gobierna el clima y hace que el clima haga lo que Él quiere que suceda. Y el clima hará lo que Él quiere que suceda. Que es lo normal, que el fuego queme lo que tiene que el fuego queme todo lo que tiene que quemar. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? En un horno calentado 7 veces. ¿Se quemaron? ¿Se volvieron cenizas? No, ¿por qué?
Porque Jehová obra en los elementos de la creación. Lo controla, lo dirige, lo gobierna, lo sostiene y hace lo que Él quiere que hagan. Punto. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Amados hermanos, ese es Jehová Dios. Tu Dios. Tu Dios. El Dios del pacto, de tu pacto. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y su fidelidad desde generación en generación. Cuando se obedece a Jehová, Él bendice al 100 por 1, aunque no llueva, porque nuestra fe cuando tiene la capacidad de mover el poder de Dios. Por eso, podemos y somos poderosos en Jehová para hacer que suceda lo imposible. Creerle a Dios es nuestro deber, responsabilidad, amados hermanos, y bendición. Y bendición. ¿Por qué? Una bendición, es una bendición creerle a Jehová. ¿Saben por qué? Porque Él le quita el cerrojo a la matriz estéril. Por eso vale la pena. Y es una bendición creerle a Jehová. Es una bendición creerle a Jehová. Porque Él multiplica por 100 una semilla, aunque esa semilla sea insignificante en las manos tuyas. Por eso vale la pena creerle a Jehová, o no vale la pena. Amados hermanos, vale la pena creerle a Jehová, porque por su gracia, mediante la fe podemos obtener el servicio personalizado. ¿Sabe de quién es? De los ángeles de Jehová Dios. Y qué bendición. ¿Con qué podemos comparar esa bendición? ¿No vemos los ángeles sirviéndole constantemente al pueblo de Dios en diferentes circunstancias y adversidades? ¿Acaso se han acortado las manos de los ángeles para servirle al pueblo de Dios en esta generación? La respuesta es no. Tengo en mi memoria un testimonio fresco, hace ya 25 años que sucedió. Recuerdo que en una ocasión iba para ese sector que está ahí por la Duarte, allá arriba cerca del Perolillo Cedeño. Iba en el Luperón, iba a predicar ahí en el Luperón, domingo por la tarde. Estaba parado ahí en esa avenida, la 17. En ese tiempo lo que tenía era una línea amarilla, de por medio. Estoy parado ahí, el tráfico estaba bien fuerte. Estaba esperando que pasara vehículo para cruzar. Mientras estaba parado ahí, mirando hacia los lados, de repente viene un motor de esos grandes, yo no sé corriéndole a qué, a 100 y pico, medio a medio a la línea amarilla. Y yo no vi ese motor en ningún momento. El caso es que cuando lo vi, cuando reaccioné para verlo, el tipo ya iba como a 10 metros de mí. Pero pasó exactamente por donde yo estaba parado. Yo lo que sé es que me movieron de ahí. Y yo estoy plenamente seguro y convencido que no fue mi intuición, mi intelecto quien me
dio el impulso, dio la orden de salta, porque viene un motor. Yo no lo vi. Estoy plenamente seguro y convencido que Dios allí envió su ángel para arrancarme de ese lugar y moverme hacia atrás para impedir que ese motor me desbaratara allí, porque me habría desbaratado. Yo creo en los ángeles, porque la Biblia lo enseña. Y este que está aquí ha experimentado el ministerio del servicio de los ángeles en mi favor. Ese Jehová en quien yo creo. A sus ángeles mandarás para que te guarden. Eso es una promesa. Eso fue lo que yo experimenté allí, en ese peligro de muerte por politraumatismo causado por ese impacto de ese motor. Amados hermanos, vale la pena creerle al Señor. Vale la pena creerle al Señor, porque Él tiene el poder y la gracia para hacer cumplir su voluntad, su buena voluntad en favor de nosotros. La bendición de Jehová es la que enriquece, y oiga bien, no añade tristeza con ella. Entonces, si eso es así, es un buen negocio creerle a Jehová. Ese fue el negocio que hizo Isaac, que hizo Abraham. Lo está haciendo tú. Amados, que Dios nos conceda esa gracia de creerle a Él siempre. Donde quiera que estemos, sea en la sequía o sea en la hambruna, donde estuvo Isaac, debemos de estar conscientes que hasta allí llegará Jehová Jireh, porque eso es su nombre. Jehová Jireh llegará hasta donde estamos nosotros, en la sequía, en el hambre, sea cual sea la necesidad que estemos experimentando. Él es Jehová Jireh para cubrir todas y cada una de nuestras necesidades temporales y espirituales. Él es Jehová Jireh para todo y en todo. ¿Tú lo crees? ¿Saben dónde fue que Jehová se le reveló a él como Jehová Jireh? En el tiempo del hambre, en la sequía. Fue ahí donde se le reveló como Jehová Jireh. Y amados hermanos, así como obró con él, obrará contigo también. Fue necesario ese tiempo de sequía prolongada, de hambruna, para que Jehová pudiese crear las condiciones necesarias para revelársele como Jehová Jireh a su siervo Isaac. Y tú también lo necesitas. Yo lo necesito. ¿Qué trajo para su siervo? Trajo ovejas en abundancia, ganado en abundancia, trajo servidumbre en abundancia, cosechas en abundancia. ¿Dónde las trajo? En la sequía. Para revelar que Él es Jehová Jireh. Amados hermanos, esa es la escuela. ¿Te interesa? ¿Te interesa esa escuela? El justo por la fe vivirá. No hay otro modo. Tú sabes. Si te inscribe o no te inscribe, tú lo sabes. Es tu responsabilidad. Porque yo no puedo ejercer la fe por ti. Y disfrutar de los beneficios de la fe. Tú debes de ejercitarla. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por esta enseñanza viva y vivificante de tu palabra sobre la vida de Isaac, sobre la vida de
Abraham. Oh Dios, te pedimos perdón por nuestra poca fe, por nuestras caídas en incredulidad, por el ejercicio pobre de la fe que tú nos has dado. Te rogamos que nos perdones, Señor, nos lave, nos limpie. Pon un corazón creyente, rendido a ti en todo tiempo, para que estas verdades bíblicas puedan permear nuestros corazones. Lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.